¿Por qué hay docenas de motociclistas afuera? El rostro del gerente se tornó pálido como un fantasma mientras el rugido de las motocicletas inundaba el estacionamiento como una ola de ruido y cromo. Apenas un día antes, una camarera había sido despedida por defender a un veterano sin hogar. ¿Qué había hecho exactamente? ¿Y por qué había venido esta multitud a buscarla? Emilia Castillo había estado sirviendo café y tomando pedidos en el Francisco's Diner durante los últimos 3 años. No era glamoroso, café barato, los mismos clientes habituales día tras día, y el chisporroteo constante de la parrilla zumbando de fondo como una canción de cuna. Aún así, el trabajo le brindaba estabilidad. Le daba un ritmo, un lugar donde la gente conocía su nombre, y ella conocía los de ellos. Esa noche, una llovizna suave golpeaba contra las ventanas. La hora punta habitual había pasado, dejando atrás un comedor tranquilo con solo unos pocos clientes dispersos que se demoraban con café frío. Emilia estaba limpiando el mostrador cuando escuchó el familiar tintineo de la campana de la puerta. Un hombre entró, moviéndose lentamente, casi inseguro de sí mismo. Su ropa le quedaba holgada, su chaqueta militar descolorida y raída por años de uso. Las botas en sus pies estaban cubiertas de barro seco y parecían apenas mantenerse juntas. Lo reconoció al instante. Era un veterano, mayor, callado, del tipo que entraba cuando tenía justo el cambio suficiente para un café, y a veces ni siquiera eso. Se sentaba durante horas solo para escapar del frío. Esa noche, no pidió nada. Simplemente se acomodó en un taburete al final del mostrador y miró el menú, como si, al mirarlo lo suficiente, pudiera encontrar una respuesta. Sus dedos tamborileaban en el mostrador de formica en un ritmo lento e incierto. Emilia no le preguntó nada. En cambio, se dio la vuelta, sirvió una generosa porción de pastel de carne y puré de papas en un plato, y lo llevó hasta él. Lo colocó frente a él, humeante y en silencio. El hombre levantó la vista, claramente sorprendido. Señorita, yo, no tengo. Está cubierto, dijo ella suavemente, ofreciendo una sonrisa cálida y tranquilizadora. Por un segundo, pareció que iba a protestar. Pero luego sus hombros se relajaron, la lucha abandonó su cuerpo, y le dio un asentimiento silencioso de agradecimiento. Entonces, el silencio fue roto por una risa. Aguda. Despectiva. Vaya, eso es genial, se burló una voz desde el otro lado del restaurante. ¿Ahora alimentando a los vagabundos? El agarre de Emilia se tensó alrededor de la cafetera que aún sostenía. Se volvió lentamente hacia la voz. Un hombre con un traje a medida estaba recostado en su cabina, con una sonrisa arrogante en el rostro mientras agitaba perezosamente el resto de su bebida. El brillo de su reloj bajo las luces del techo no podía contrastar más con las mangas raídas del hombre al que acababa de servir. Emilia no respondió. Se dio la vuelta hacia el mostrador. Pero él continuó. Te das cuenta de lo que pasa cuando empiezas a regalar cosas, ¿verdad?, dijo, ahora más alto, para que todos en la sala lo oyeran. Antes de que te des cuenta, este lugar estará lleno de aprovechados. La mandíbula de Emilia se tensó. Colocó la cafetera con firmeza. Disculpe, dijo, girándose completamente hacia él. Él soltó una risa corta y la despidió con un gesto como si fuera un mosquito. Mira, cariño, lo entiendo. Estás intentando jugar a la heroína. ¿Pero tipos como él? Viven de limosnas. Por eso terminan donde están. El veterano se congeló, su tenedor suspendido en el aire. Sus ojos cayeron al plato, y sus hombros se curvaron hacia adentro, como si intentara desvanecerse en sí mismo. El corazón de Emilia latía con fuerza en sus oídos. Este hombre dijo, con voz firme e inquebrantable, usó un uniforme para que tú no tuvieras que hacerlo. Ha ganado más respeto del que probablemente tú jamás entenderás. El restaurante quedó en silencio. Incluso el tintineo de los cubiertos se detuvo. Por una vez, el hombre del traje no tuvo respuesta. Su sonrisa se desvaneció mientras sus ojos recorrían la sala, dándose cuenta de que la atención se había centrado en él. Con un bufido, volvió a su comida, murmurando algo por lo bajo. Emilia exhaló lentamente y volvió su atención al veterano. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Él asintió, pero el hambre había desaparecido. Empujando el plato,
Se levantó lentamente, ajustándose la chaqueta con fuerza. Sin decir una palabra, caminó hacia la puerta. La campana sonó suavemente al cerrarse tras él, tragado por la noche. Antes de que Emilia pudiera procesar el vacío que se asentaba en su pecho, una voz, aguda y fría, cortó el silencio. «Emilie. Mi oficina. Ahora». Se volvió hacia la puerta de la cocina, donde su gerente estaba con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Tragó con fuerza, se limpió las manos en el delantal y se dirigió al fondo. Ya sabía hacia dónde iba esta conversación. Emilia entró en la oficina, la puerta cerrándose tras ella con una sorda finalidad. La luz parpadeante del techo proyectaba sombras irregulares en la habitación estrecha y desordenada. Francisco, dueño del restaurante y su jefe durante los últimos 3 años, estaba sentado detrás de su escritorio, con los brazos cruzados, la boca formando una línea tensa. Ella reconoció esa mirada demasiado bien, severa, calculada, como si estuviera repasando mentalmente las opciones. ¿Quieres explicar qué acaba de pasar ahí afuera?, preguntó, inclinándose ligeramente. Emilia no se sentó. Se quedó de pie, firme. Le di una comida a un veterano, dijo simplemente. No la pidió, yo se la ofrecí. Francisco dejó escapar un lento suspiro por la nariz y se frotó la frente, como si tratara con un niño que simplemente no escucha. Emilia, esto no es un comedor de beneficencia. Estamos dirigiendo un negocio. Y eso significa que los clientes que pagan son lo primero. Ese hombre sirvió a este país, respondió, con voz tranquila y firme. Estaba sentado aquí en nuestro restaurante, parte de esta comunidad, como cualquier otro. ¿Qué se suponía que debía hacer, verlo sentado ahí hambriento y no hacer nada? Francisco tamborileó los dedos en el escritorio, su expresión sin cambios. Lo entiendo. Tienes compasión. Pero armaste una escena, Emilia. Eso no es bueno para el negocio. Ella soltó una risa baja, aguda y sin humor. ¿Yo armé una escena? No, Francisco. El tipo con el traje elegante humilló a un veterano frente a todo el restaurante. Solo no lo dejé pasar. Se recostó en su silla y negó con la cabeza. ¿De verdad crees que enfrentarte a uno de nuestros clientes habituales es inteligente? ¿Eso ayuda a mantener este lugar funcionando? Emilia cruzó los brazos, con los hombros erguidos. Creo que dejar que la gente se salga con la suya tratando a otros como basura es peor. Francisco suspiró, sus dedos tamborileando ahora sobre una pila de facturas junto a él. Me pusiste en una posición difícil. Ese tipo, viene todo el tiempo, gasta mucho dinero, da buenas propinas. Ahora está furioso y dice que no volverá. Emilia se encogió de hombros. Entonces tal vez este lugar esté mejor sin él. Su mandíbula se tensó. No te toca a ti tomar esa decisión. Un silencio pesado cayó entre ellos, cargado de todo lo que ninguno decía. Entonces, sin decir palabra, Francisco abrió un cajón del escritorio, sacó un papel doblado y lo deslizó hacia ella por el escritorio. Una nota de despido. Emilia la miró, atónita. Francisco, su voz salió más baja ahora, como si no pudiera creer que estaba diciendo las palabras. ¿De verdad me estás despidiendo por esto? Dejó escapar un suspiro lento. Eres una buena empleada, Emilia. Siempre lo has sido. Pero no puedo lidiar con este tipo de drama. Tengo que pensar en el panorama general. Su estómago se retorció. Sabía que esta conversación sería dura, pero no esperaba que terminara así. Sus ojos bajaron al papel. Luego lo miró de nuevo. Entonces, si me hubiera quedado callada, preguntó suavemente, si hubiera dejado que ese tipo hablara mal de un veterano y se fuera hambriento, ¿seguiría trabajando aquí? Francisco no dijo una palabra. Y en ese silencio, obtuvo toda la claridad que necesitaba. Emilia se inclinó, tomó la nota y la dobló con cuidado deliberado antes de guardarla en el bolsillo de su delantal. Solía creer que este lugar representaba algo más que solo negocios, dijo en voz baja. Supongo que estaba equivocada. Francisco no la miró a los ojos. Ella se dio la vuelta, con la mano en el pomo de la puerta, pero antes de salir, él finalmente habló de nuevo. Por lo que vale, dijo, apenas audible, lo siento. Emilia se detuvo, solo por un instante.
Luego, sin mirar atrás, abrió la puerta y salió. El restaurante se sentía extrañamente quieto. Demasiado quieto. El hombre del traje ya se había ido. Quedaban algunos clientes, tomando sus bebidas y fingiendo no mirarla, aunque sus ojos la seguían desde los rincones de la sala. Emilia se desató el delantal, lo dobló cuidadosamente y lo colocó en el mostrador como si estuviera dejando atrás una parte de sí misma. Luego tomó su abrigo del gancho junto a la entrada, cada movimiento lento, intencional. Luis, el cocinero, salió de la cocina, secándose las manos con un trapo, con el ceño fruncido por la preocupación. Emilia, ¿qué está pasando? Ella le dio una pequeña sonrisa, casi cansada. Parece que estoy oficialmente desempleada. Parpadeó. ¿Estás bromeando? Negó con la cabeza. Su expresión se oscureció, la mandíbula apretada. Eso es una completa basura. Emilia extendió la mano y tocó suavemente su brazo. Se acabó, Luis. No necesitas involucrarte. Parecía que quería discutir, como si las palabras estuvieran ahí, listas para ser dichas. Pero en cambio, solo dio un asentimiento tenso, la frustración hirviendo justo bajo la superficie. Emilia se volvió hacia la puerta, su corazón latiendo contra sus costillas. Pero antes de que pudiera abrirla, una mano alcanzó suavemente su muñeca. Era una mujer mayor sentada en el mostrador, un rostro familiar, una habitual que siempre pedía descafeinado y dejaba su propina en cambio exacto. Hiciste lo correcto, querida, susurró la mujer, su voz baja y amable. Emilia sintió un nudo en la garganta. Tragó con fuerza y le dio a la mujer un asentimiento silencioso y agradecido. Luego, sin decir otra palabra, salió. El aire nocturno la recibió con un frío, la lluvia ahora reducida a una suave niebla que se adhería a su piel como bruma. Se detuvo en la acera, solo lo suficiente para dejar que la verdad se asentara, mañana por la mañana. No tenía a dónde ir. No había turno al que presentarse. No había lugar donde se la esperara. Mientras comenzaba a caminar hacia su apartamento, su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó y frunció el ceño. La pantalla se iluminó con un número que no reconoció. Un solo mensaje apareció. Escuché lo que pasó. Esté en el restaurante mañana por la mañana. 9 de la mañana. Sin nombre. Sin explicación. Emilia miró el mensaje, confundida. Luego, por instinto, escribió una respuesta. ¿Quién es? No hubo respuesta. Mientras caminaba por la calle oscura y vacía, las luces de neón del restaurante parpadeando detrás de ella, Emilia no podía sacudirse la sensación de que lo que acababa de empezar, aún no había terminado. Esa noche, el sueño apenas llegó. Cada vez que Emilia cerraba los ojos, la conversación con Francisco se repetía en su cabeza como una escena en bucle, la forma en que su voz se había vuelto fría. La manera mecánica en que había deslizado esa nota de despido por el escritorio como si fuera solo otra línea, en una lista de tareas. Siempre había sabido que el restaurante era un negocio primero. Pero había esperado que fuera algo más. Algo que valorara a las personas, no solo las ganancias. Estaba equivocada. El mensaje de texto la perseguía, su vaga promesa repitiéndose en su mente. Esté en el restaurante. Mañana por la mañana. 9 de la mañana. Revisó el número de nuevo. Sin nombre. Sin pista de quién lo había enviado. Solo esa línea. Para cuando el sol comenzó a salir, la curiosidad había ganado. Llegó al restaurante unos minutos antes de las 9. La multitud del desayuno ya comenzaba a llegar, pero algo estaba mal. Una energía extraña llenaba el aire, una corriente de tensión. La gente se había reunido afuera, sus miradas todas fijas en la misma dirección, el estacionamiento. Murmullos pasaban entre ellos en voces bajas. Emilia siguió sus ojos, y entonces lo escuchó. Un sonido grave y retumbante en la distancia. No un motor. No dos. Docenas. Su aliento se quedó atrapado en su garganta mientras un grupo de motocicletas irrumpió en el estacionamiento, sus motores rugiendo como una tormenta que se aproxima. Uno por uno, las motos se detuvieron. Los conductores desmontaron, hombres y mujeres vestidos con chalecos de cuero negro, parches cosidos en sus espaldas.
Muchos llevaban emblemas militares, insignias de servicio, historia, hermandad. Emilia se quedó congelada, clavada en la acera. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Y por qué estaban aquí? Entonces, un hombre dio un paso adelante. Era alto y de complexión sólida, su barba entrecana bien recortada, sus ojos agudos bajo la visera de una gorra de béisbol desgastada. Su chaleco estaba cubierto de parches, pero uno destacaba más que los demás, USMC. Se detuvo a pocos pasos de ella y la estudió por un momento largo y pesado. ¿Tú eres Emilia?, preguntó. Su voz era tranquila. Medida. Difícil de leer. Emilia dudó, luego dio un pequeño asentimiento. El hombre miró hacia atrás a la fila de motociclistas detrás de él, luego volvió su mirada hacia ella. Tú eres la que defendió a nuestro hermano. Las palabras la golpearon como un puñetazo en el pecho. Nuestro hermano. El veterano. El mismo hombre al que había servido silenciosamente un plato de comida la noche anterior. Los pensamientos de Emilia giraron. Había supuesto que era exmilitar, claro, pero no había imaginado que era parte de algo mucho más grande. Nunca imaginó que tenía toda una hermandad detrás de él. Y ahora, frente a frente con un muro de chalecos de cuero, ojos solemnes y parches militares, lo entendió. Se había enfrentado al tipo equivocado, pero por todas las personas correctas. La puerta detrás de ella crujió al abrirse. Francisco salió. Al principio, la confusión cruzó su rostro, pero rápidamente se convirtió en puro pánico inconfundible. Uno de los motociclistas cerca del frente se quitó los guantes, crujiendo los nudillos con lenta exageración. Entonces dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, ¿cuál de ustedes la despidió? Emilia sintió su estómago apretarse en un nudo. Espera, comenzó, dando un paso adelante rápidamente. Pero el líder, el hombre que de alguna manera sabía su nombre sin haberla conocido, levantó una mano. Tranquila, dijo con calma. No estamos aquí para dar puñetazos. Solo para hablar. Se volvió hacia Francisco, quien de repente parecía desear poder desvanecerse en el acto. ¿Tú eres el dueño de este lugar?, preguntó el motociclista, con voz tan tranquila como siempre. Francisco asintió rígidamente, su garganta trabajando con esfuerzo. Ese sí, lo soy. Genial, dijo el hombre, el tono enfriándose solo un poco. Entonces tal vez puedas explicar algo, ¿por qué es que uno de nuestros hermanos entra por una comida caliente? Es humillado por un imbécil pomposo en traje, y la única persona que lo defendió, ¿es echada? Francisco abrió la boca para responder, pero no salió nada. Miró entre Emilia y los motociclistas, claramente tratando de descifrar cuál era el movimiento más seguro. Algunos clientes dentro del restaurante comenzaron a reunirse cerca de las ventanas, observando cómo se desarrollaba todo con ojos abiertos. Emilia dio un paso adelante, con voz baja y sincera mientras se dirigía directamente al líder. Lo digo en serio, aprecio todo esto. De verdad. Pero no quiero que nadie salga herido por mí. El hombre soltó una risa tranquila. Herido, repitió, levantando una ceja. Cariño, no necesitamos puños para enviar un mensaje. Su mirada volvió a Francisco. Mira, nosotros cuidamos de los nuestros, ¿y ese hombre que dejaste salir de aquí frío y hambriento? Es familia. El rostro de Francisco estaba desprovisto de color. No, no sabía que él era. Ese es exactamente el problema, interrumpió el motociclista, su voz perdiendo cualquier rastro de diversión. No sabías, porque no te importó lo suficiente como para preguntar. Todo lo que te importaba era mantener la caja llena y a las personas, correctas, felices tipos como él. Los dejas caer por las grietas. La voz de Francisco vaciló. Mira, yo. Pero el hombre no había terminado. No nos malinterpretes. No estamos aquí para romper nada. No queremos una escena. Miró por encima de su hombro a su equipo, luego volvió con una lenta sonrisa. Bueno, si queremos una cosa. Francisco se tensó. Desayuno, dijo el motociclista claramente. ¿Mucho? Algunos de los otros rieron por lo bajo. Francisco parpadeó, desconcertado. ¿Ustedes quieren comer aquí? El hombre sonrió,
Pero había algo detrás, un peso, una advertencia, que dejaba claro que esto no era exactamente una elección. Claro que sí, dijo. Si este lugar fue lo suficientemente bueno para nuestro hermano, entonces es lo suficientemente bueno para el resto de nosotros. Francisco se congeló por un segundo de más, luego asintió rápidamente. Sí, sí, por supuesto. Por favor, siéntense donde quieran. Empezaremos de inmediato. Los motociclistas entraron en el restaurante, llenando cabinas y taburetes como si pertenecieran allí. En minutos, el espacio que había estado medio vacío se sentía abarrotado y cargado de propósito silencioso. Emilia se quedó inmóvil, tratando de asimilar lo que estaba pasando. Entonces el líder la miró de nuevo. ¿Tienes algo planeado?, preguntó. Ella soltó una risa entrecortada, corta y seca. No. Resulta que hacer lo correcto no viene con un paquete de beneficios. Dio un solo asentimiento. Eso es gracioso, dijo, porque tenemos un taller no muy lejos de aquí. ¿Y realmente nos vendría bien alguien que sepa mantener las cosas funcionando sin problemas? ¿Interesada? Emilia parpadeó incrédula. Espera, ¿de verdad me estás ofreciendo un trabajo? El motociclista sonrió, y esta vez había calidez en ello, aprobación, incluso. Ya nos mostraste que cuidas de las personas que realmente importan, dijo, su voz firme. Eso es todo lo que necesitamos ver. Emilia sintió su garganta apretarse. Las últimas 24 horas le habían arrebatado tanto, su trabajo, su rutina, su sentido de pertenencia. Y ahora, aquí estaban, ofreciéndole algo que no esperaba volver a encontrar, una oportunidad. Soltó una risa temblorosa, sacudiendo la cabeza ligeramente con incredulidad. Sí, dijo suavemente. Sí, creo que estoy dentro. El hombre extendió su mano, y ella la tomó sin dudar. Dentro del restaurante, el habitual tintineo de platos y el vertido de café tenía un peso diferente. Las voces eran más fuertes, más ásperas, llenas de historias compartidas entre aquellos que habían vivido cosas que la mayoría no podía imaginar. Relatos de servicio, de pérdida, de hermandad. De días que los formaron y lazos que nunca se rompieron. Y por primera vez en años, Emilia sintió que estaba en el lugar correcto. Francisco estaba detrás del mostrador, con los puños apretados a los costados. Observaba en silencio mientras los motociclistas tomaban sus asientos, uno tras otro. El mismo restaurante que había dirigido durante años, una vez lleno de clientes habituales tranquilos y conversaciones ociosas, de repente se sentía como un mundo diferente. La energía en la sala había cambiado por completo. Los clientes aún sentados en sus cabinas estaban rígidos, inquietos. Las conversaciones se redujeron a murmullos, y las miradas se dirigían nerviosamente hacia el grupo con chalecos de cuero, cada uno marcado por parches, cicatrices y algo tácito pero poderoso. El hombre a cargo, el de los hombros anchos y el parche de USMC cosido con orgullo en su pecho, se inclinó hacia adelante, escaneando un menú en el que claramente no estaba interesado. No necesitaba hablar alto ni comportarse con agresión. Era la forma en que los demás lo respetaban, el comando silencioso en su postura, lo que dejaba claro. Este no era un hombre para ignorar. A un lado, Emilia estaba en silencio, observando cómo se desarrollaba la escena. Había esperado algo de tensión cuando regresó esa mañana. Tal vez algunas miradas, algo de incomodidad. ¿Pero esto? ¿Un batallón completo de motociclistas apareciendo en apoyo? Ni de lejos lo que había imaginado. Y a juzgar por la mirada pálida y de labios apretados en el rostro de Francisco, él tampoco lo había visto venir. Francisco se aclaró la garganta, intentando recuperar algo de profesionalismo. ¿Qué puedo ofrecerles?, preguntó, con la voz quebrándose ligeramente. El líder levantó los ojos y los fijó en los de Francisco, sin parpadear. Como te dije afuera, dijo fríamente, tomaremos desayuno para todos. Dejó caer el menú en el mostrador sin abrirlo. Y asegúrate de que esté bien hecho. No querríamos decepcionar a tus clientes que pagan, ¿verdad? Francisco tragó seco. Ese sí. Claro. Por supuesto. Se dio la vuelta hacia la cocina, gritando por encima del hombro. Vamos, gente. Enciendan todo, ahora. Inmediatamente, los cocineros se pusieron en acción,
La cocina estallando en un torbellino de sartenes y pasos apresurados. Mientras tanto, la presión en la sala seguía creciendo como vapor detrás de una puerta cerrada. Emilia sintió que alguien se acercaba a su lado y se volvió para encontrar a Luis parado allí. Se estaba limpiando las manos en su delantal, con los ojos abiertos mientras observaba a la multitud. «Esto es una locura», murmuró, inclinándose. «¿Conoces a esta gente?» Emilia negó lentamente con la cabeza. «No realmente». Luis parpadeó. «Bueno, ellos definitivamente te conocen a ti». No respondió, principalmente porque no sabía qué decir. Justo entonces, uno de los motociclistas sentado cerca del mostrador miró hacia ella. Era más joven que el resto, tal vez en sus 30 y tantos. Sus ojos eran de un azul penetrante, y una larga cicatriz recorría desde su sien hasta más allá de su mandíbula. La estudió por un segundo, luego dio una sonrisa torcida. «No pensaste que terminarías empezando una guerra, ¿verdad?» Emilia soltó una pequeña risa por la nariz. Eso no estaba exactamente en el plan. El hombre se recostó, apoyando un brazo en la parte superior de la cabina. Gracioso como los planes se van por la ventana cuando haces lo correcto. Ella asintió ligeramente pero no respondió. No había mucho que añadir. Al otro lado del restaurante, el líder había estado observando el intercambio. No interrumpió, solo escuchó, con ojos pensativos. Luego, se volvió hacia Francisco. «Déjame preguntarte algo», dijo casualmente, tamborileando los dedos contra el mostrador. «¿Qué tipo de negocio despide a alguien por alimentar a un veterano?» Francisco se puso rígido. Sus ojos se dirigieron a Emilia por un breve momento, luego volvieron rápidamente al motociclista. «Mira», tartamudeó, «esto no es realmente sobre». Pero el hombre levantó la mano y lo cortó a media frase. «Te hice una pregunta». Francisco se congeló, mirando desesperadamente alrededor de la sala, claramente esperando que alguien, cualquiera, interviniera en su nombre. Nadie lo hizo. Incluso los habituales, personas que habían estado viniendo al Franciscos durante años, se quedaron congelados en sus cabinas, sin decir una palabra. Nadie habló. Todos parecían estar esperando a ver a dónde iba esto. «Tuve que tomar una decisión», dijo Francisco al fin, su voz notablemente más pequeña. Ella confrontó a un cliente. «Uno que paga». La boca del motociclista se curvó ligeramente, como si estuviera masticando la frase. «Un cliente que paga», repitió, como saboreando lo amargo que sonaba. Se inclinó, apoyando ambos antebrazos en el mostrador, tranquilo pero firme. «¿Alguna vez serviste?» Francisco parpadeó, confundido. «¿Qué?» «¿Alguna vez serviste?», repitió el motociclista, esta vez más incisivo. «¿Militar, fuerza policial, algo por el estilo?» Francisco negó con la cabeza, bajando los ojos por un momento. «No». «Me lo imaginaba». El tono del motociclista se mantuvo nivelado, pero ahora había un filo, agudo y deliberado. «Ese es el problema. Gente como tú, no lo entiende. Nunca has tenido que ver a un hombre sacrificar todo, su tiempo, su seguridad, a veces su propio futuro, solo para que algún traje presumido pueda sentarse en una cabina caliente, hablando basura con el estómago lleno». Dejó escapar un suspiro, lento y controlado. «¿Y cuando ese mismo hombre pasa por un mal momento?» «Lo descartas». «Solo otro inconveniente». Francisco se movió en su lugar, visiblemente incómodo. «No quise». «Lo sé», interrumpió el motociclista, su voz aún tranquila, pero inflexible. «Ese es exactamente el problema. No quisiste, simplemente no te molestaste en pensar». Un silencio se asentó en el restaurante, denso y cargado. El tipo de silencio que dice todo lo que nadie quiere admitir. El motociclista se recostó lentamente, con una expresión indescifrable. «Como dije, no vinimos aquí a causar problemas. Solo queríamos ver el lugar donde uno de los nuestros fue irrespetado». Dejó la palabra humillado, flotando en el aire, pesada como el hierro. Luego volvió su atención a Emilia, su tono cambiando suavemente. «Y asegurarnos de que estés bien cuidada». Emilia parpadeó, sorprendida. «¿Qué?» Sin decir palabra, el motociclista se puso de pie,
Sacó una tarjeta de presentación doblada de su bolsillo y la colocó en el mostrador frente a ella. Dirigimos un taller fuera del pueblo. Es trabajo honesto. Paga decente. Y más importante que eso, cuidamos de nuestra gente. La miró a los ojos, sosteniendo su mirada sin titubear. ¿Estás dentro? Emilia miró la tarjeta, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Todo se sentía surrealista. ¿Una oferta de trabajo? ¿Así de simple? Sus pensamientos volvieron al frío despido de Francisco, a la forma en que ese empresario había hablado del veterano como si no fuera una persona. Recordó cómo se sintió al salir de este restaurante, no porque hubiera hecho algo malo, sino porque había elegido hacer lo correcto. Lentamente, extendió la mano y tomó la tarjeta. El motociclista le dio una sonrisa cómplice. Buena decisión. Detrás del mostrador, Francisco parecía querer objetar. Su mandíbula se movió, y sus labios se abrieron, pero no salió nada. No dijo nada. ¿Qué podía decir? Emilia dio una última mirada al restaurante. Este lugar, donde había pasado la mayor parte de 3 años, sirviendo café, compartiendo historias, memorizando pedidos de memoria, de repente se sentía mucho más pequeño de lo que solía ser. Como si ya lo hubiera superado. Guardó la tarjeta en su bolsillo. Y sin otra palabra, salió por la puerta, no solo dejando el edificio, sino dejando atrás la versión de sí misma que lo había necesitado. Entró a la luz de la mañana no como camarera, sino como alguien que había elegido hacer lo correcto, a cualquier costo. Afuera, el fresco aire matutino llenó sus pulmones mientras tomaba una profunda bocanada, anclándose en el momento. El grave rugido de las motocicletas al ralentí aún resonaba en el estacionamiento, su sonido vibrando a través de las suelas de sus zapatos. Miró la tarjeta de presentación en su mano, apretándola un poco más fuerte. Su mente aún estaba tambaleándose, intentando reconstruir el torbellino de lo que acababa de pasar. 3 años. 3 años de mañanas tempranas, turnos dobles, memorizando nombres y peculiaridades de los habituales. Noches tardías luchando por cubrir el alquiler. Todo eso, desaparecido en un latido. Y, sorprendentemente, Emilia no se sentía agobiada por la pérdida. No había pesadez en su pecho. No había pánico. No había arrepentimiento. En cambio, lo que sentía era algo inesperado, algo casi desconocido. Alivio. Su mirada se desvió hacia el grupo de motociclistas, chaquetas de cuero marcadas con parches e insignias que contaban sus propias historias, botas gastadas y curtidas por innumerables millas. Estos no eran solo personas en motocicletas. Eran una familia, unidos por algo más profundo que las palabras. Lealtad. Historia compartida. Un vínculo forjado a través de pruebas que la mayoría nunca entendería. El líder, el hombre que había hablado por ella sin siquiera conocerla, estaba a solo unos pasos. Brazos cruzados. ¿Tranquilo? Observándola con paciencia silenciosa y firme. No estaba tratando de convencerla. No la estaba presionando para que tomara una decisión. Simplemente había extendido una mano. Y esa oferta, simple como era, había sacudido algo en ella. ¿De verdad me estás ofreciendo un trabajo?, preguntó, rompiendo el silencio entre ellos. La comisura de su boca se curvó en una leve sonrisa. No decimos cosas que no queremos decir. Defendiste a uno de los nuestros, y eso importa. Cuidamos de las personas que hacen lo correcto. Emilia exhaló lentamente, girándose para mirar más allá de él a la fila de motos alineadas como una caballería en espera. Motores enfriándose. Metal brillando bajo el sol de la mañana. El hombre al que había alimentado, alguien a quien la mayoría habría pasado por alto, no estaba olvidado aquí. Para ellos, no era solo un veterano. Era familia. ¿Dónde está tu taller?, preguntó, guardando la tarjeta en el bolsillo de su chaqueta. A 10 millas de aquí, respondió. Nada lujoso. Pero manejamos un lugar honesto, y el pago es mejor que lo que tenías ahí dentro. Asintió con la barbilla hacia el restaurante. ¿Y ahí afuera? No tendrás que responder ante personas que no te valoran. Emilia se volvió para una última mirada a través de la ventana frontal.
Francisco estaba detrás del mostrador, mirando inexpresivamente en su dirección. No estaba enojado. No, parecía pequeño. Reducido. Como un hombre que solo ahora se daba cuenta de lo que había dejado ir. Pensó en todo el tiempo que había invertido en este lugar. Las mañanas tempranas. Los pies cansados. La forma en que había memorizado nombres y pedidos favoritos, solo para hacer que la gente se sintiera vista. Y en todos esos años, nunca se había cuestionado si pertenecía. Hasta ahora. Se volvió hacia el motociclista. ¿Cuándo empiezo? Su sonrisa se amplió, esta vez con algo como admiración. Cuando estés lista. Entonces una voz baja llamó detrás de ella. Emily. Se dio la vuelta. Era él, el veterano. Estaba a pocos pasos, con las manos metidas en los bolsillos. La misma chaqueta gastada se aferraba a él, pero algo había cambiado. Su postura era más recta, sus ojos más claros. Parecía un hombre que acababa de recordar quién era. No tenías que hacer eso, dijo, su voz áspera, pero firme. Emilia negó suavemente con la cabeza. No, dijo, sí tenía. Sostuvo su mirada por un largo momento, como si intentara encontrar las palabras correctas, pero al final, se decidió por la más simple. Gracias. Ella dio una pequeña sonrisa. Cuando quieras. Uno de los motociclistas se acercó a su lado, entregándole un casco. El veterano lo aceptó sin dudar, su agarre apretándose alrededor de la correa. Luego, moviéndose como si lo hubiera hecho 1000 veces antes, pasó una pierna sobre una de las motos en espera y se acomodó en su lugar. Emilia se quedó mirando mientras el equipo se preparaba para partir. Sus movimientos eran sincronizados, practicados, como si fueran más que un grupo. Como si fueran uno. El líder subió a su moto último, poniéndose los guantes mientras miraba hacia ella. ¿Necesitas que te lleven? Emilia dudó, sus ojos volviendo al restaurante detrás de ella. Pensó en todos los turnos largos. Las horas limpiando desastres. El agotamiento silencioso que se asentaba en sus huesos. Pensó en el momento en que Francisco le había entregado esa nota de despido, fría y directa. Y luego, pensó en esto. Lo que significaba elegir principios sobre conveniencia. Lo que significaba levantarse. Con una respiración lenta y firme, Emilia dio un paso adelante. El motor de la motocicleta vibraba debajo de ella mientras pasaba una pierna y se acomodaba en el asiento. El grave rugido zumbaba a través de sus huesos, anclándola en el momento. Dejar atrás todo lo familiar, el restaurante, la rutina, la versión de sí misma que se había quedado callada, debería haber sido aterrador. Pero por primera vez en lo que parecía una eternidad, no lo era. Rodeó la cintura del motociclista con sus brazos justo cuando los otros encendieron sus motores. Juntos, avanzaron, y el restaurante, el lugar en el que había vertido años de su vida, se encogió detrás de ella, desvaneciéndose en el fondo como un capítulo que ya había terminado. La carretera se extendía amplia frente a ella. Y Emilia se inclinó hacia ella, hacia algo nuevo. Hacia algo mejor. En el mundo acelerado de hoy, es fácil pasar por alto a las personas que sentaron las bases sobre las que ahora caminamos. Veteranos. Ancianos. Trabajadores. A menudo pasan desapercibidos. Sus historias enterradas bajo el ruido. Sus sacrificios dados por sentado. Pero la historia de Emilia nos recuerda algo que todos necesitamos escuchar. Hacer lo correcto no siempre será conveniente. No siempre será cómodo. Pero siempre importará. ¿Cuántas veces hemos pasado por alguien que necesitaba ayuda, mirado hacia otro lado porque intervenir podría haber sido incómodo? ¿Demasiado arriesgado? ¿Demasiado complicado? Un veterano luchando silenciosamente en una fila de caja. Un vecino mayor esperando que alguien ofrezca ayuda con su jardín. Una camarera trabajando turnos dobles, demasiado cansada para pedir apoyo. En un mundo donde las ganancias a menudo hablan más alto que los principios, es tentador quedarse callado. Pero el silencio nunca cambia nada. Emilia pagó un precio por su bondad. Perdió su trabajo, su red de seguridad. ¿Pero lo que ganó? Comunidad. Dignidad. Respeto.
Y la prueba de que un pequeño acto de valentía puede resonar mucho más allá del momento.